Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Juana María Patiño y estoy con ustedes compartiendo un poquito de lo que nosotros hacemos aquí en el Hospital Ginequito, en el Hospital de Especialidades. Nosotros estamos ubicados en el consultorio 106 y el tema que vamos a platicar en este momento es un tema bastante interesante. ¿Cómo prevenir úlceras en el paciente con diabetes? ¿Qué puntos me gustaría que quedaran un poquito esclarecidos y algo de lo que podamos platicar que nos ayude a cómo evitar este tipo de enfermedad, de lesiones en los pies, que es algo que realmente sí podemos prevenir o tratar de identificar con tiempo para luego evitar llegar a eventos que realmente son muy dolorosos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo prevenimos úlceras en el paciente con diabetes? Las lesiones de las personas que presentan diabetes, las lesiones de los pies, son una consecuencia de una serie de alteraciones que se van dando en el transcurso del tiempo desde que una persona se sabe o se diagnostica como diabético. Principalmente las lesiones aparecen en los dedos y en las zonas de mayor apoyo, como es el antepié. Nosotros le llamamos la zona metatarsal del antepié. Entonces los deditos y la zona metatarsal del pie son los lugares que más frecuentemente se ven afectados. Dentro de la morfología del pie, la estructura del pie tiene una forma con la que nacemos, ¿no? Entonces hay personas que pueden tener un pie que le llamamos cabo, es decir, que tienen un apoyo más anterior y posterior y un arco muy elevado. Hay personas que tienen el pie plano, personas que tienen el pie, le llamamos pronado, con ciertas tendencias que se van dando a través del tiempo. Entonces, si nosotros ya tenemos un piecito con cierto tipo digamos, de biomecánica alterada, entonces a esto le agregamos una enfermedad como la diabetes, que con el paso del tiempo va provocando cambios también en la morfología, pues entonces se agravan los puntos de apoyo. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes de un paciente diabético es una entidad que se llama neuropatía diabética. Lo importante de esto es conocer que esta neuropatía puede empezar a alterar las funciones y la forma o la estructura del pie, provocando deformidades, formación de callos, movilidad articular alterada por debilidad de los músculos, por debilidad de los tendones y alteraciones de los ligamentos, que son los que nos mantienen unidas las articulaciones. Y entonces esto va a hacer que el proceso de la marcha se dé en forma anormal y entonces tengamos puntos de apoyo donde normalmente no se encontraban. O la deformidad de los dedos hace que la grasa plantar que se encuentra en nuestros pies tome una localización diferente y entonces ya no tenga la función de ser como una almohadilla que nos permita colchonar las zonas de los huesos. Y entonces estos cambios que se van dando con el transcurso del tiempo definitivamente van a afectar la marcha y entonces van a propiciar lesiones que, si a esto le aunamos que uno de los efectos de la neuropatía es la anestesia o la falta de sensibilidad en los pies, pues entonces nuestros pacientes ya no sienten que está pasando un apoyo máximo, que se está desarrollando un callo o que inclusive ese callo llega a romperse y entonces generar ya lo que es propiamente una úlcera. Entonces los pacientes que alguna vez han tenido una úlcera evidentemente son más propensos a generar una úlcera posterior. ¿Por qué? Porque ya hay una zona de cicatrización donde la piel que cicatrizó ya no tiene las características que tenía antes, elasticidad, textura, y entonces la presión que hay en esa zona ya se vuelve aún mayor que la que tenía antes de lesionarse. Entonces, un zapato que tiene una suela dura es un zapato que nos va a generar un traumatismo y que va a hacer que esas zonas de apoyo se
más adelante se transfiera a una lesión y después a una ulceración. Entonces, para esto nosotros en nuestro centro contamos con un equipo especializado para detectar esos puntos de apoyo antes de que se produzca inclusive el callo. Entonces, este tipo de equipos se llaman estudios biomecánicos. Los estudios biomecánicos van a determinar a través de una serie de equipos que se unen en un software de una computadora y nos transmiten toda la información que nosotros podemos indagar desde una forma muy prematura antes de que se produzca la lesión. Entonces, estos puntos de apoyo se ha identificado que pueden, si estos son más importantes, pueden generar una úlcera en un corto tiempo, desde meses hasta un año o dos años. Entonces podemos prevenir estas lesiones con toda esa anticipación. Las lesiones más frecuentes que encontramos en los pies prácticamente son en los dedos, y el dedo gordo o el primer dedo es el dedo que se ve más afectado, y después las zonas metatarsales. Entonces, el estudio que nosotros realizamos es un estudio muy noble, realmente es muy rápido. Lo único que tenemos que hacer es caminar sobre una plataforma que tiene un tapete. Esta plataforma tiene una serie de sensores que nos permiten, al momento de que ponemos a caminar al paciente sobre esa plataforma, empieza a captar las zonas de apoyo como una huella plantar. ¿Ok? Y entonces esto nosotros ya lo interpretamos y hacemos el diseño de todo lo que va a constituir después una plantilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una vez que tenemos la información, esta información es llevada a una máquina de CNC que a través de computadora hace el diseño prácticamente preciso de la plantilla, porque identifica todos los puntos de mayor presión, y entonces le llamamos que empieza a descargarlos, es decir, a evitar que la carga ocurra en esas zonas de apoyo y entonces se dé la carga al momento de la marcha en el resto del pie, y entonces ahí el punto de apoyo se extiende en el resto del pie y nos permite que esas zonas de probable lesión ya no sean tan frágiles y que no se desarrolle una úlcera. El calzado que utilizamos definitivamente es muy importante para prevenir estas lesiones, pero el calzado no es todo. Entonces, el uso de estos dispositivos que son de descargas plantares, que le llamamos nosotros plantillas hechas a la medida y exactas a la forma del pie, con las descargas adecuadas, un calzado que sea suave, que tenga las características que luego ya platicaremos más adelante, si nos permiten, probablemente podamos hablar de esto. Entonces, este tipo de apoyos, desde el cuidado, la terapéutica de las plantillas, el uso de zapatos adecuados, van a reducir en forma importante, hasta en un 50 u 80%, la posibilidad de una úlcera o de una reulceración en un paciente que ya tuvo una lesión. Pero no nada más estamos tratando de prevenir las lesiones en la planta del pie, sino que también podemos prevenir las lesiones entre los dedos y en algunas otras áreas que también se pueden presentar. Nosotros les llamamos callos en la zona de la planta, pero en las regiones entre los dedos se le conoce como elomas, pero ustedes lo van a ver como una formación de callo que aparecen exactamente en las superficies articulares, es decir, donde las articulaciones están prácticamente en contacto con la piel, porque ahí no hay una grasita que nos ayude como una almohadita para evitar el contacto, y entonces el choque de dedo con dedo en forma constante pues va a generar estas lesiones. Entonces, ¿qué otras cosas podemos utilizar para evitar, o que usamos nosotros para evitar esas lesiones? Pues bueno, tenemos algunos dispositivos que les llamamos siliconas. Estas siliconas es precisamente esto, una silicona que moldeamos directamente en el pie del paciente
para tratar de que no se generen estas lesiones. Si ya hay un callo, lo primero que tenemos que hacer es retirar ese callo y entonces colocar esta silicona para darle oportunidad a que ese dedito se recupere y entonces ya no vaya a generarse una úlcera. Las úlceras a nivel de las articulaciones de los dedos son muy delicadas porque generalmente tienden a entrar directamente ya sea en la estructura de la articulación o en el huesito y nos generan otro tipo de patologías que ya son de un grado más avanzado. ¿Qué otro tipo de situaciones podemos utilizar a favor de prevenir estas lesiones? Nosotros le llamamos padding. Los padding son como una especie de esponjas. El material es diferente, puede ser de Moleskine, puede ser un foam de grado médico de 3 milímetros, de 6 milímetros, un fieltro. Todos estos aditamentos que nosotros utilizamos se llaman órtesis. Y estos ortóticos u órtesis los vamos a utilizar dependiendo el tipo de afectación que estamos teniendo o que queremos evitar. Y entonces, de acuerdo al lugar donde la vamos a colocar, nosotros elegimos el material y también elegimos el tipo de ortótico que vamos a utilizar. Entonces, así es como podemos tratar de evitar que un callito que se encuentre en el primer dedo nos vaya a generar posteriormente una úlcera. Retiramos el callo y colocamos este tipo de descargas y entonces damos la oportunidad de que esto se recupere sin que haya lesión más profunda. Entonces, una vez que se pueden utilizar diferentes dispositivos, tanto los digitales como la plantilla precisamente para descargar las zonas de la planta del pie, y todas estas pueden ser utilizados porque tenemos pacientes que pueden tener varias lesiones en diferentes lugares y esto puede ser algo que nos puede realmente ayudar porque podemos tratar el pie en forma integral. Ok, entonces, la revisión periódica que realizamos en el servicio podológico, pues realmente es clave. Realmente es clave porque nos permite hacer una observación y una detección oportuna de los cambios incipientes del pie. Es decir, cualquier deformidad que nosotros empecemos a detectar. Inclusive en la valoración podológica nosotros revisamos la circulación del pie, revisamos pulsos, revisamos temperatura, la calidad de la piel, revisamos lesiones que hayan entre los dedos que no pudieran ser fácilmente percibidos por el paciente, porque a veces los pacientes diabéticos ya tienen alguna lesión en la retina, no alcanzan a tener una agudeza visual adecuada. Entonces, y si esto lo aunamos a una lesión neuropática, pues entonces no se dan cuenta porque no sienten las lesiones y si no las pueden ver, pues entonces es por eso que la evolución de estas lesiones puede ser a veces hasta catastrófica para los pies. Entonces, la revisión podológica juega un papel muy importante porque el podólogo tiene la capacidad de revisar estas lesiones antes de que se presenten, es decir, con un poquito de antelación y entonces prever la posibilidad y ayudar al paciente diabético antes de que se presenten las lesiones. Entonces, el objetivo principal del cuidado del pie en un paciente diabético es tratar de erradicar todos estos factores que van a predisponer a la aparición de úlceras. Es decir, zapatos inadecuados. Hay que evitar todo esto. Hay que tratar de mantenernos con una buena hidratación y humectación de la piel, el cuidado podológico con su quiropodia, el cuidado del calzado, que sea el adecuado, y si ustedes pueden preguntarle a su podólogo qué características debe de tener el calzado, eso es muy importante, porque una de las situaciones que pasa cuando el paciente ya tiene neuropatía es como no hay sensibilidad adecuada. A veces el calzado que utilizan es un calzado muy ajustado porque es en el punto donde ellos sienten que el calzado está bien colocado. Sin embargo, cuando ellos ya sienten que el calzado está ajustado, es precisamente ahí donde ya hay daño. ¿Por qué? Porque estamos presionando mucho
Y podemos inclusive darnos cuenta que al momento de la presión, también, que si hay un proceso de circulación afectado, también va a obstruir la circulación. Entonces es importante que tengamos un conocimiento del tipo de calzado que vamos a elegir para nuestros pacientes. Entonces, el aseo diario, pero sobre todo evitar andar descalzos. Eso es algo muy importante. A veces, cuando somos niños, pues de repente te levantas y pues no tienes la precaución y andas descalzo en casa porque sientes que tu casa es un área segura, pero es precisamente donde ocurren la mayor parte de lesiones de los pies, porque los pacientes diabéticos, al no tener una buena sensibilidad, no se percatan de las lesiones pequeñas. Entonces, hemos encontrado presencia de tachuelas, clavos, vidrios, fichas adentro de los zapatos, que el paciente no se percata. ¿Por qué? Porque únicamente se levanta, pone su zapato y camina. Entonces no se da cuenta que le cayó algo adentro del zapato, no se da cuenta que el zapato trae un clavito enterrado, etc. Y entonces todo esto, o andar de pie, pues es prácticamente un riesgo, ¿ok? Entonces, evitar la fricción o el roce con el calzado en la parte dorsal, evitar el tipo de calzado con suela dura, es una de las cosas que tenemos que cuidar. Y pues bueno, prácticamente es lo que quería transmitirles, que todo esto puede ser evitado. Podemos de una forma tratar de ayudar más a nuestros pacientes diabéticos. Sin embargo, yo hablo solamente del cuidado del pie, pero la clave precisamente para esto es mantener los niveles de glucosa normales. ¿Sí? Si yo creo o yo pienso que estoy bien porque me siento bien, eso no significa nada. Si yo no tengo un número que me diga que mi azúcar o mi glucosa en sangre está normal, todo lo demás no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque el daño va a continuar. ¿Okay? Entonces, al continuar el daño, va a haber avance de esta patología y entonces se va a presentar precisamente lo que es la clave en la participación de todas las patologías del pie, que es la neuropatía diabética. Y pues bien, con esto pues yo quiero agradecerles su atención. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, estoy a sus órdenes en cualquier, en los teléfonos que aparecen por ahí en su imagen, y pues ya saben, estoy para servirles.